esta es la continuación del video de escalas de temperatura. Entonces, la vez en el video anterior ahondamos sobre la temperatura absoluta, que es la temperatura Kelvin, y encontramos la conversión de centígrados a Kelvin. Okay, entonces, y dijimos que esta era la conversión Kelvin centígrados. Okay. Entonces, esta es la conversión Kelvin Celsius. Ahora, hay otra escala, que es la escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit es otra escala relativa. Entonces tenemos la escala Fahrenheit. Fahrenheit. Entonces esta es una escala relativa. Entonces, de acuerdo a esto, la escala Fahrenheit se basó, o sus puntos de calibración son los siguientes. 0 grados Fahrenheit se lograban con una combinación de mezcla de hielo, agua y cloruro de amonio. Que es algo así como los otros puntos de congelación. Entonces, Fahrenheit cuando hizo esto puso hielo, agua y cloruro de amonio. Entonces, se supone que todo esto coexiste, o sea, el hielo no se derrite a 0 grados Fahrenheit. Este se suele usar como un frigorífico, mezcla frigorífica. Este es el punto cero. Y aquí hay otra cosa. Acuérdense que ellos, los ingleses, no usan un sistema de decimal. Ellos un sistema de base 12. Entonces, para ellos, por ejemplo, recuérdense, una pulgada, que son 2.54 centímetros, y luego tienen un pie, que son 30.48 centímetros. Entonces, aquí lo que están diciendo es que un pie son 12 pulgadas. Así es el sistema inglés, les gusta el 12. ¿Okay? 12, sí. Entonces, en el sistema inglés les gusta usar el 12. Entonces, si les gusta usar el 12, no tienen por qué usar el 10. Entonces, en este caso, el 12 es un múltiplo de 8. Es un múltiplo de 12. Supongo que es porque es el cercano a 100. Es 8 por 12. ¿Okay? Ahora, estas son escalas relativas porque según se cuenta, 96 grados fue temperatura que midió Fahrenheit en su cuerpo
un día que tenía fiebre. Entonces, este incluso es más arbitrario que el 0 centígrado, porque el centígrado al menos es del agua. Aquí es la temperatura que él tuvo un día que tenía fiebre. Entonces, yo creo que se sentía muy mal y se sentía muy caliente y pensó que esto era mucha temperatura. Entonces le puso el 96 cercano al 100 y ya. Pero si se dan cuenta, estos puntos, sobre todo el segundo, son bien arbitrarios. O sea, este es un punto bien arbitrario. Sumamente arbitrario. Sumamente arbitrario, ¿ok? Entonces, por eso la escala Fahrenheit, pero bueno, ellos la usan y la siguen usando, ¿ok? Entonces, es lo mismo, usaron esta escala, la dividieron, dijeron, estos son los puntos extremos, nada más que aquí en lugar de dividirla entre 100, usaron el 96, ¿por qué? Porque el 96 era un múltiplo de 12, y entonces este intervalo lo dividieron en 96 y dijeron, eso es un grado Fahrenheit, ¿ok? Ok, entonces aquí lo importante es que cuando hicieron la medición, por ejemplo, del punto de hielo, en esta nueva escala, el punto de hielo del agua, fueron 32 Fahrenheit, es decir, 0 centígrados. Y la temperatura del punto de vapor fueron 212. Temperatura, o sea, punto de vapor del agua. Entonces, estos son 100 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, teniendo la equivalencia de estos, lo que dijeron fue lo siguiente. Voy a borrar esto. Ok, entonces dijeron, ok. Entonces dijeron, ok, esto es como el punto pendiente. Yo tengo dos puntos y lo que quiero sacar es la ecuación de la recta, algo así. Entonces, a esto le vamos a llamar temperatura centígrada. A esto le vamos a llamar temperatura Fahrenheit. Entonces, 0 grados centígrados son 32 Fahrenheit. Y 100 centígrados, esto es 0. Bueno, un poquito abajo. Y 100 Fahrenheit, aquí arriba son Fahrenheit. Y aquí son centígrados, acuérdense. Y 100 Fahrenheit, no, 100 centígrados son 212 Fahrenheit.
Ok, entonces es este punto. La ecuación que me transforma los centígrados en Fahrenheit es una ecuación de una recta. Ya saben que aquí se modela con rectas. Y ya. Entonces, para calcular la pendiente de esta recta, es un delta T Fahrenheit, que son 180. Y aquí tenemos un delta T centígrado, que son 100 grados centígrados. Entonces, la pendiente de esta recta es el cambio en Fahrenheit sobre el grado en centígrado, que entonces nos queda 180 sobre 100, nos queda 1.8. Esto es igual a 9 quintos. Okay. 1.8. Entonces, esta es la pendiente de la recta. Entonces, ahora yo nada más necesito poner esto igual a temperatura Fahrenheit. Voy a poner la ecuación de la recta de referencia. Entonces, temperatura Fahrenheit es igual a M, que si se dan cuenta es la misma. Entonces va a ser 9 quintos de la temperatura centígrada. Aquí hay otra cosa. Entonces, un delta T F contra un delta TC es 9 quintos. Esto quiere decir que esto. Esto quiere decir que un aumento de 1 grado Fahrenheit es un aumento de 1.8 grados centígrados. ¿Ok? No, al revés. Un aumento de 1 grado centígrado, esto es 1, perdón. Sí, un aumento de 1 grado centígrado es 1.8 grados Fahrenheit. Un aumento de 1 grado centígrado es un aumento o representa un aumento de 1.8 grados Fahrenheit. ¿Más bien? Ahora agarramos un punto de... Sigamos con la ecuación de aquí. Esto es en cuanto a aumentos. Ahora, dice, temperatura Fahrenheit 9 quintos centígrados más B. ¿Ok? Entonces, como tiene que cumplirse para todos los puntos, pues agarro esta. Entonces me dice, temperatura Fahrenheit son 32 grados Fahrenheit.
La centígrada es 0, por eso la escogí y me queda B. Entonces, de aquí ya tenemos otra fórmula de conversión. En esta fórmula de conversión me dice que yo puedo obtener la temperatura Fahrenheit como 9/5 de mi temperatura en centígrado más 32 Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, esta fórmula representa una conversión Celsius-Fahrenheit. La anterior era Celsius-Kelvin, este es Celsius-Fahrenheit, entonces esta es una conversión entre escalas relativas. ¿Okay? Ahora, ya que tenemos la fórmula, ya nada más nos queda. De aquí vemos que quedamos con un aumento en TC, en temperaturas. 1 grado Celsius es lo mismo en magnitud que 1 grado Kelvin. Y esto es igual a 5/9 de un aumento en Fahrenheit. ¿Okay? La magnitud de 1 grado Celsius es la magnitud que un Kelvin, y esto es 5/9 de la magnitud de 1 grado Fahrenheit. Okay. Esta es nuestra fórmula de conversión Celsius-Fahrenheit. Ahora, cuando estén trabajando cosas, por ejemplo, cuando vean la temperatura como manifestación de la energía, como la energía interna de los gases es energía cinética, energía de interacción, la energía cinética no puede ser negativa. Entonces, lo que esperaríamos es que la temperatura, si la energía no es negativa, entonces la temperatura tampoco debería ser negativa. Entonces, cuando trabajamos temperatura como cuando interpretamos la temperatura como medida de la energía interna, lo que debemos de usar es la escala Kelvin, porque ahí no hay temperatura negativa, igual que la energía. Entonces, siempre que, por ejemplo, ahorita que veamos gases, temperaturas del gas ideal, la temperatura la tienen que convertir a Kelvin. ¿Ok? Entonces, ya para acabar con esto, nos dicen, entonces, hay que convertir a Kelvin. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hay que hacer es convertir a Kelvin. Entonces, si les dan una temperatura en centígrados o les dan una temperatura en Fahrenheit, ya saben cómo pasarla primero a centígrados y luego a Kelvin. ¿Ok? Bueno. Entonces, nos hacen, son 2 preguntitas y ya acabamos. ¿Ok?
Entonces dice, considera los siguientes pares de materiales. ¿Cuál par representa dos materiales, uno de los cuales está el doble de caliente que el otro? Entonces nos dicen A. Agua en ebullición a 100 grados y un vaso de agua a 50 grados centígrados. Nos dan dos temperaturas y nos dicen que si una está el doble de caliente que la otra. No, porque el doble de caliente quiere decir doble de temperatura. Y cuando hablamos de temperatura como medida de la energía, en este caso de caliente, lo tenemos que pasar primero a grados Kelvin. Lo tenemos que pasar a Kelvin. Entonces, esto sería, en cambio que esto sería, ¿uno es el doble del otro? No. Entonces, esta no es la respuesta. Entonces, estos no son el doble. Luego dicen, agua en ebullición a 100 grados centígrados y metano a menos 150. Uno, el doble de caliente. Que el otro. Okay, doble de caliente. Okay, entonces en el B es agua en ebullición a 100 grados y metano a menos 50 grados. Lo mismo, tenemos que convertir ¿uno es el doble que el otro? No. C. Dice, un cubo de hielo a menos 20 grados centígrados o flamas de un tragafuego a 233 grados centígrados. Ok, entonces esto sería... Aquí, al hacer la conversión, en todos los casos le estoy sumando 273.15. ¿Ok? Entonces esto sería 253.15 Kelvin. Y acá sería 233 más 273.15. Aquí sería 506.15. Kelvin. Si se dan cuenta, aquí sí una es el doble de la otra. Entonces, aquí sí aplica. Si siempre que les digan doble de caliente, doble de energía, doble así, primero tienen que convertirlo a Kelvin y luego ya comparen. No hay ninguna de estos dos pares. De estos pares, pero ya vimos que el C sí. Ahora nos presentan un ejemplo, que es el ejemplo 18.1, conversión de temperaturas. Entonces, es ejemplo 18.1. Conversión de temperaturas. Entonces dice, un día la temperatura alcanza 50 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura en grados Celsius y en grados, y en Kelvin? Entonces, me dicen que yo tengo 50 Fahrenheit. Me piden convertirlo a Celsius y me piden convertirlo a Kelvin. Entonces, lo que tengo que hacer es las fórmulas de conversión. Entonces, esto lo tengo que convertir a Celsius.
y Kelvin. Entonces, para resolver el problema, uso las fórmulas de conversión. Entonces, no conozco Fahrenheit Kelvin, pero sí conozco Fahrenheit Celsius. Entonces, lo que voy a hacer es uso Fahrenheit 9/5 de TC más 32. Entonces, aquí tengo que usar la fórmula inversa porque, miren, me dan la temperatura Fahrenheit, tengo que despejar la centígrada. Entonces, la temperatura centígrada es Fahrenheit menos 32. Esto lo multiplico por 5 y lo divido entre 9, que es como estoy despejando. ¿Ok? Entonces, esta sería fórmula de transformación inversa, ¿verdad? Entonces, esta es una fórmula de transformación inversa. Esto es una conversión Fahrenheit Celsius. Ok, entonces, la anterior era Celsius Fahrenheit. Esta es Celsius Fahrenheit. Entonces, simplemente TF le pongo 50, entonces sería 50 menos 32. Bueno, aquí también esta la podríamos expresar como temperatura Fahrenheit menos 32, todo dividido entre 1.8, porque 9/5 es igual a 1.8, entonces también funciona. Entonces, eso entre 1.8 y nos va a dar 10. Entonces, por lo tanto, una temperatura Fahrenheit de 50 Fahrenheit representa una temperatura centígrada de 10 grados centígrados. Y la segunda parte es, yo sé que la temperatura centígrada es temperatura. Entonces aquí hago la fórmula inversa. Aquí esta es Kelvin Celsius. Y esta es la fórmula inversa, que es Celsius Kelvin. Celsius esta es Celsius Kelvin. Ok, entonces, si yo ya tengo que son 10 grados centígrados, entonces la temperatura en Kelvin va a ser 10 más 273, entonces sería 283.15 Kelvin. Y esa es la respuesta. Entonces, una temperatura Fahrenheit
de 50 Fahrenheit equivale a 10 grados centígrados. Lo pongo aquí, sustituyo y me da una temperatura de 283.15 kelvins. Y ya, se acaba el problema. Solo nos mencionan un conjunto de temperaturas de referencia. Dice, un conjunto de equivalentes de temperatura relacionados con el clima que conviene tener en mente son, voy a poner, equivalentes de temperatura útiles para el clima. ¿Ok? Entonces dice 0 grados centígrados es 0 grados centígrados son 32 Fahrenheit. A esto le llaman congelación. ¿Ok? 10 grados centígrados equivale a 50 Fahrenheit y esto es lo que se conoce como fresco. 20 grados centígrados equivale a temperatura ambiente. Ok, 20 centígrados son 68 Fahrenheit. (68 Fahrenheit es temperatura ambiente. 30 centígrados son 86 Fahrenheit. A eso le llaman caliente. Y 40 grados centígrados, que vendrían siendo 104 Fahrenheit, le llaman caluroso. O sea, en este caso, caluroso es más que caliente. Entonces, este es una tabla de comparativos de las Fahrenheit, de la temperatura Fahrenheit, para que cuando escuchen en las noticias que se les dan en Fahrenheit, saben cómo convertirlas a grados Celsius. ¿Ok? Y ya con eso acabamos la parte de escalas de temperatura. ¿Vale? Vale. Adiós.